Solución de triángulos rectángulos, primer caso. Antes de iniciar a aplicar lo que es la solución de un triángulo rectángulo y cómo lo hacemos, pues vamos a ver algo de notación primeramente. Si uno tiene un triángulo rectángulo como este de vértices A, B y C, hay una forma en que uno puede notar cada uno de los lados y cada uno de los ángulos interiores, y es de la siguiente forma. Si yo tengo aquí el vértice A, el lado que está justo enfrente de ese vértice A lo voy a llamar también A, pero este va a ser una A minúscula. Noten de que también está sucediendo lo mismo con este vértice B, que el lado que está justo enfrente también lo hemos denotado con B, pero es una B minúscula, y lo mismo para el vértice C. Para denotar los ángulos interiores vamos a utilizar el símbolo de ángulos, que es este de acá, y va de la siguiente manera. Si este es el vértice A, le corresponde un ángulo, el cual le vamos a llamar ángulo A, denotamos de esta forma. También lo mismo para el vértice B y el vértice C. Entonces, solucionar un triángulo significa encontrar la medida de cada uno de sus lados, tenemos acá ABC, y la medida de cada uno de sus ángulos interiores. Entonces, por ser esto un triángulo rectángulo, pues vamos a saber de que siempre va a existir un ángulo que va a ser recto. En este caso, pues nuestro ángulo recto corresponde al vértice C. En la tarea de resolver triángulos rectángulos se nos pueden presentar dos posibles casos. El primero de ellos es el que vamos a estar estudiando en este video, y consiste en lo siguiente. Pues me dan un triángulo rectángulo, y dentro de ese triángulo rectángulo me dan un ángulo agudo, es decir, un ángulo distinto del ángulo recto, y me dan uno de los lados de ese triángulo. Entonces, primeramente vamos a anotar por aquí en un lado los datos que me están dando y los que desconozco. Entonces, en este tipo de ejercicios, el paso clave, o lo primero que uno suele hacer, es empezar hallando uno de los lados. Entonces, para este caso, por ejemplo, yo voy a empezar hallando el lado X. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, tomamos como referencia el ángulo que nos están dando, en este caso el ángulo de 35 grados, y busco una razón trigonométrica con respecto a este ángulo que relacione el lado que quiero conocer con el que conozco. Entonces uno se da cuenta de que X, en este caso, es el cateto opuesto al ángulo de 35, y de que esto es el cateto adyacente al ángulo de 35. Por lo tanto, la razón trigonométrica que los va a relacionar va a ser tangente. Entonces, tangente de 35 va a ser igual al cateto opuesto, que es X, sobre el cateto adyacente, que sería 5. Despejando X, tenemos de que 5 por tangente de 35, o sea, este 5 que divide pasa a multiplicar, va a ser igual a X. Por lo tanto, X aquí va a ser igual. Eso ahí lo vamos a meter en la calculadora, o introducir en la calculadora, y tenemos que 5 por tangente de 35 va a ser 3, todo esto. Entonces nosotros vamos a trabajar con las dos primeras décimas, por lo tanto esto sería 3,5. Entonces acá no voy a escribir igual, sino que escribo que X es aproximadamente igual a 3,5. Esto porque no estamos utilizando todos los decimales. Entonces colocamos el signo de aproximación. Entonces escribamos esto por aquí. X va a ser aproximadamente igual a 3,5. Entonces fijémonos qué sucede cuando hayamos hallado uno de los lados. Fíjense de que nada más nos falta hallar un lado y un ángulo. Y esto ya se puede hacer de una manera muy sencilla. Por ejemplo, para el tercer lado que nos hace falta, como ya conocemos estos dos de acá, pues simplemente lo que vamos a hacer es aplicar teorema de Pitágoras. Recordemos que siempre en un triángulo rectángulo, cuando conocemos dos lados y queremos hallar el tercero, pues utilizamos teorema de Pitágoras. Por lo tanto, planteando el teorema, tendríamos que la hipotenusa al cuadrado sería igual a la suma de los catetos al cuadrado, a la suma del cuadrado de los catetos. Tendríamos esto por acá. Entonces, z al cuadrado va a ser igual a 3,5 al cuadrado, que eso es 12,25,
más 25. Z al cuadrado va a ser igual, sumando esto tenemos que esto es 37,25, por lo tanto Z va a ser igual a la raíz cuadrada de 37,25. Z va a ser igual a raíz cuadrada de 37,25, eso nos da 6, todo esto, o sea, aproximadamente igual a 6,1. Eso es lo que vamos a colocar aquí. Y lo vamos a colocar aquí también. Bueno, de esa forma ya hemos hallado todos los lados. Ahora vamos a hallar el tercer ángulo, el ángulo que nos hace falta, y para eso nos valemos de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo va a ser de 180 grados. Por lo tanto, el ángulo Y va a ser igual a 180 grados menos la suma de los dos ángulos que conozco. Y esto se debe a que si todo esto vale 180, si a 180 le resto la suma de estos dos, pues puedo tener esto de aquí. Entonces el ángulo Y va a ser igual, aquí introducimos eso en la calculadora y tendremos 180 menos 90 más 35, y eso nos da 55. Por lo tanto, el ángulo Y vale 55 grados. Muy bien, entonces, como ya nosotros conocemos el valor de cada uno de los lados y el valor de cada uno de los ángulos, pues aquí ya hemos solucionado el triángulo. Y podemos decir el triángulo está resuelto, y por lo tanto habríamos terminado el ejercicio. Entonces, repitiendo un poquito, paso clave en este tipo de triángulos: primeramente, hallar uno de los lados. Una vez hallar uno de los lados, pues me queda más fácil hallar el otro lado, que lo hacemos con el teorema de Pitágoras, y para el ángulo que nos va a hacer falta vamos a utilizar esta formulita de acá, que va a hacer que el ángulo que nos hace falta va a ser 180 menos la suma de los dos ángulos que conozco.